Buenas noches a todos, sean bienvenidos a esta segunda presentación, a este segundo conversatorio de conferencias o webinario del Movimiento Puente que llamamos EFATA, Ábranse los ojos y oídos, donde esta noche compartiremos sobre la cultura y la secularización actual. En esta segunda conferencia que titulamos Un trágico equívoco en la cultura, donde conversaremos sobre el contexto histórico de nuestra cultura y cómo afecta también a nuestro presente. También vale la pena recordarles también que este conversatorio, este ciclo que dura todo el mes de septiembre estará grabado y subido al canal de YouTube de Nuevos Areópagos perteneciente al Movimiento Puente, que es el mismo que estamos haciendo también la transmisión del vivo. Entonces, aquellos que no tuvieron la posibilidad de ver la webinar anterior, pueden disponerla en el sitio y de todo el bloque durante el mes de septiembre. Bueno, sin más palabras, pasamos a presentar a los expositores a quienes nos acompañan esta noche. Mariela Verónica Gómez, 44 años, casada con Mauricio. Del matrimonio nacieron dos hijos, Tobías de 22 y Tomás de 12 años. Domiciliada en Radatili, provincia de Chubut, es en la Patagonia, en el sur argentino. Es abogada en ejercicio de la profesión dentro de la administración pública en la aduana de Comodoro Rivadavia. Y es integrante del Movimiento Puente desde el año 2006. Buenas noches, Mariela, ¿cómo estás? Buenas noches, Pablo. Buenas noches al otro Pablo también. ¿Cómo andan? Un gusto compartir esta noche con todos ustedes. Acá estamos para empezar a profundizar un poquito sobre el trágico equívoco en la cultura. Muchas gracias, Mariela. Y bueno, estoy rodeado de letrados y de abogados. Pablo Santiago Fabrini, que ya nos estuvo acompañando la semana anterior, de 37 años, casado con Romina, dos hijos, Mariano y María Azul. Bueno, también abogado, auxiliar administrativo y jurídico en el Obispado de Santiago del Estero, bueno, integrante del Movimiento Puente desde el año 2000. Buenas noches, Pablo, ¿cómo andás? Buenas noches, Pablo. Muy bien. Bueno, contento de estar aquí y bueno, esperemos que sea útil todo lo que tenemos para transmitirles. Así es, así es. Bueno, yo figurita repetida de la semana pasada, ya me conocen y ya me presenté. Bueno, y hemos venido compartiendo en la webinar anterior, junto con Darío y también con Pablo, lo que es la cultura, desde sus conceptos, ideas abordadas, desde distintos pensadores, bueno, cuál es la importancia que tiene la cultura para nuestra sociedad, para toda sociedad, y sobre todo la importancia de mantener los valores trascendentales en ella. Por eso, siguiendo con esta idea, ¿qué podemos aportar sobre el contexto histórico de la cultura? Y también les pregunto, ¿qué influencia ha tenido la Iglesia en ella? ¿Qué impacto ha tenido todo el cristianismo en la cultura en los primeros tiempos de nuestra Iglesia, Pablo? Qué importante empezar a clarificar, ¿no? Lo que ha significado, sobre todo para la sociedad del tiempo de Jesús, esta venida, ¿no? La venida de Cristo. Por lo que yo he leído, por lo que he investigado, por sus propias características, ¿no? Lo que representó para el hombre de la antigüedad la venida y la prédica de Cristo fue algo único para esa sociedad. Representó un quiebre de todas las concepciones y también una renovación del pensamiento y de la cultura, ¿no? Una cultura que pasa de un hombre que cargaba con el peso de sus antepasados, ¿no? Si vemos los antepasados de este pueblo, y eran personas que habían vivido casi siempre en la esclavitud, habían sido esclavos, este, los israelitas habían sido esclavos de los egipcios, que luego Moisés a través de Jesús los libera y los conduce por el desierto. También en ese momento han sido esclavos de los romanos, que los romanos los esclavizaban no solamente imponiéndoles ciertas condiciones de vida, de sociales, sino también a través del tributo que los obligaban a pagar. Y esto también marcaba un pueblo. Y este Cristo llega a renovar esta cultura, ¿no? También cargaban con la opresión de sus propios dirigentes, ¿no? Aquellos que manejaban el pueblo israelita, ya sean los maestros de la ley,
los fariseos, quienes imponían grandes cargas al pueblo, pero que ellos no las cumplían. Los sumos sacerdotes también, que eran quienes interpretaban las escrituras y se las daban al pueblo y lo obligaban a cargar grandes cargas. También en este pueblo podemos ver a los desamparados, a los marginados, ¿no? A aquellos enfermos que la propia cultura los consideraba que por ser enfermos eran considerados impuros o pecadores y vivían en las orillas, ¿no? Vivían a las afueras de este pueblo. Tenemos en esto los leprosos, los ciegos de nacimiento, y a todo esto Jesús en su prédica les da un lugar especial, ¿no? También tenemos a las viudas, que eran también las grandes marginadas, ¿no? Porque la mujer en su momento dependía de lo que el marido lograse con su trabajo, y con eso se mantenía la casa, la familia. En el caso de morir el marido, pasaba a depender del hijo. Pero una viuda que no tenga hijos y bueno, por ende, por ser viuda, no tiene marido, pasaba a vivir únicamente de lo que podía mendigar y vivían a las afueras. Y Cristo llega y predica que este hombre, todo hombre, tiene una dignidad inalienable, que su Creador lo ha hecho a su imagen y semejanza, y que es heredero de una nobleza de la cual no existe igual en esta tierra, que posee una dignidad que ningún filósofo, sabio, rey, profeta, escriba, jamás podrá arrebatársela, jamás podrá quitársela. Es Jesús, cambia la cultura de su época y cambia toda la prédica, y va dirigida sobre todo a aquel marginado de esas épocas. Bueno, en relación a esto que estás diciendo, Pablo, creo que también es importante marcar que muestras de esto en la historia hay muchísimas, ¿no? Durante los primeros siglos podemos ver con qué valentía defendieron los primeros cristianos su fe, porque no había nada en ese momento que fuera más valioso que la fe que tenían estos primeros cristianos, ¿no? Ni el poder político, ni los filósofos, ni los sabios de ese tiempo podían ofrecer lo que Jesús les venía a traer, ¿no? Esta verdad tan importante. Y bueno, y lo que justamente Jesús les viene a traer a la sociedad de esta época es el reconocimiento de su dignidad, ¿no? Una dignidad que justamente estaba pisoteada, que habían perdido, que no sabían que tenían. Entonces, por eso es tan crucial ese momento en que Cristo viene a revelarles a ellos que eran personas valiosas, que tenían una dignidad, digamos, Dios viene al encuentro de ese hombre que estaba en cierta manera perdido dentro de esa sociedad, ¿no? Y bueno, y justamente por ese motivo padecieron persecuciones, fueron muchos de ellos mártires, y la historia nos muestra cómo esta venida de Jesús generó este gran impacto en el hombre antiguo y la verdad cristiana. Claro está, bueno, nadie entrega la vida por una causa que no sea la verdad, ¿no? Y en este caso, Pablo, ¿qué pasó con esta cultura cristiana cuando cesaron estas persecuciones? Bueno, por supuesto que ante el cese de las persecuciones, esto pasó durante el reinado del emperador Constantino, allá en el siglo IV, hacia el año 311, se declara primero el cese de las persecuciones y después se declara el cristianismo religión oficial del imperio. ¿Se imaginan una religión que había crecido más que nada escondido porque los cristianos eran perseguidos, que había crecido en el seno de los hogares, en pequeñas comunidades, donde se compartía la fe entre pocos y se la iba transmitiendo de padres a hijos? De pronto es religión oficial de todo un imperio. Y esto, claro, trajo una expansión mucho más rápida. También aquí aparecen los grandes
hitos culturales, artísticos, como los grandes templos, las grandes iglesias, la iglesia de San Pedro, o lo que es el Vaticano. Podemos ver todos estos frutos que ha traído este tiempo. Y todo el imperio fue absorbiendo para sí la cultura cristiana que impregnó cada rincón de los pueblos que formaban parte de esto. Recordemos que el Imperio Romano eran muchos pueblos que se iban uniendo en torno al poder del Imperio Romano. También tuvo sus grandes consecuencias negativas esto, ¿no? Ese cristianismo que había nacido en la tradición, como decíamos, desde los apóstoles, de pronto se encuentra siendo religión oficial de todo un imperio. ¿Y cómo hace o cómo hizo o cómo haría, me imagino que debe haber sido la pregunta, para resguardar su fe, para que no puedan manipularla, tergiversarla, para que sea transmitida con fidelidad, ¿no? Esto debe haber sido un momento crucial para el cristianismo. Y aquí podemos ver también cómo aparecen los grandes sabios, los grandes apologetas, los grandes estudiosos, los grandes defensores de la doctrina de la fe, poniendo la verdad ante esta situación, ¿no? Y muchos de estos también dieron su vida para que el cristianismo no se deformara y para poner la verdad ante todo. Un ejemplo de esto lo tenemos en San Agustín. San Agustín tuvo una formación intelectual y cultural, ¿no? San Agustín desde siempre buscando la verdad, a veces, como él mismo lo expresa, por lugares equivocados, pero desde su juventud lo buscó en distintos lugares y estudió también a filósofos como Cicerón, a distintas corrientes filosóficas como el maniqueísmo, el academicismo, el escepticismo, grandes movimientos como el platonicismo, como Aristóteles, y otros movimientos intelectuales que predominaron en su época. Y una vez convertido al catolicismo, Agustín utiliza esto, no se enfrenta a ellos, sino que utiliza estas desviaciones y recoge todo lo que estos estudiosos habían dejado y la convierte, la relaciona creativamente con la fe cristiana. Y qué importante que es esto, ¿no? En la historia. Qué importante es que haya tomado estas ideas que infundían algunos tal vez equivocadamente y otros tal vez de manera malintencionada en busca de manipular o de contradecir al cristianismo, y las convierte creativamente en un arma para defender, explicar y hacer crecer el cristianismo en el mundo. Un concepto muy significativo que nos ha dejado Agustín, y sobre todo para su época, fue el de que el hombre, teniendo como punto de partida la fe y por medio de la razón, puede llegar al conocimiento de la verdad. Sostuvo que debe haber una armonía entre la fe y la razón. Es realmente invaluable el aporte de San Agustín en la historia, en su historia también de conversión, ¿no? De este padre doctor de la iglesia. Y viendo su imagen, como tenemos acá en la pantalla, en la unión que emana entre la razón y el fuego del corazón mismo, que es la fe, ¿no? Me hace recordar en esta frase que por encima de nuestra mente hay una ley, y esa ley se llama verdad. Y no hay duda de que existe en esta naturaleza inmutable y que es superior al alma, ¿no? Esto nos transmitía también San Agustín, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos compartir también, Mariela, de otro personaje que marcó un antes y un después en la cultura occidental? Como por ejemplo Benito de Nursia, nuestro querido San Benito. ¿Qué nos aportó y por qué es llamado el salvador de la cultura occidental? Bueno, San Benito, la verdad que es una de las historias más bellas, ¿no? Tenemos que tener presente que él nació en el norte de la región de Nurcia, en Roma, digamos, aproximadamente en el año 480, en plena crisis cultural y política. Pertenecía a una familia patricia muy destacada, digamos, era parte de la nobleza. El ambiente en el que se formó Benito era un ambiente muy sano,
su infancia y su adolescencia fue una infancia realmente cargada de cristianismo, ¿no? Una familia con muchos valores. Es por ello que se forma un carácter o un temple muy fuerte y muy decidido. Benito tenía carácter, digamos, y temple muy fuerte desde que era niño, ¿no? Y lo fue forjando cada vez más hasta llegar a la adolescencia. Por eso cuando en su juventud fue enviado a Roma para iniciar los estudios universitarios, él advierte que no podía sobrellevar esa situación que le planteaba la ciudad, veía una corrupción muy grande, que la juventud se iba detrás de falsos dioses, de poder, de placer, de cosas que a él no le apetecían, y en esa crisis moral de la sociedad romana, Benito decide huir a un lugar alejado de todo, se va de la ciudad y abandona esa carrera prometedora por la que había ido a Roma, y en pocas palabras podemos decir que se aparta del mundo. Y se fue a una gruta al este de Roma. Hoy eso puede parecer una locura, pero en ese tiempo no lo fue, porque había muchos jóvenes que frente a esta situación optaban por esa vida eremítica, ¿no? Entonces Benito se encierra en una gruta, vive una vida eremítica en soledad y en oración con Dios. Dice que durante ese tiempo lo único que buscaba era encontrarse fuertemente con Dios y agradarle. Ese era su propósito. Y vive una relación de amor tan fuerte con Dios, que es lo que va a darle una completa convicción de que Dios realmente era una existencia, una presencia que lo estaba acompañando, y que él mismo lo encontraba en esos momentos de oración y de silencio profundo que tenía consigo mismo, ¿no? Bueno, después de 3 años Benito decide salir de la cueva. Hacía, digamos, el clima en esa zona era bastante frío, entonces él se vestía con abrigo de piel de animal. Entonces dice que un día pasan unos pastores y lo ven y piensan que es una bestia, ¿no? Se asustan y salen corriendo, pero después se acercan a Benito y le hablan, y cuando empiezan a ver lo que Benito decía, dice que emanaba tanta sabiduría de sus palabras que no podían creerlo, ¿no? Dice, no, realmente este es un siervo de Dios. Y a partir de ahí estos pastores fueron frecuentemente a hablar con Benito, porque dice que les hacía feliz hablar con él. Bueno, pero con el tiempo también empezaron a divulgarlo, ¿no? Entonces se empezó a correr el comentario de que ahí había un siervo de Dios, de su eminente santidad. Y bueno, por supuesto que nos faltó un grupo oportunista, un grupo de monjes que había perdido su abad. Entonces, viendo la fama que tenía Benito y demás, ya van y le piden por favor que los lidere. Dice que Benito estaba reacio, no le convencía la idea, pero como le insistieron tanto, accede y bueno, decide liderar a este grupo de monjes. Pero como Benito tenía esta formación tan recta y era tan exigente consigo mismo desde el punto de vista moral, también exigía eso a los demás. Y los monjes estos se cansaron de Benito, de las exigencias y demás, y entonces en un momento dice, bueno, listo, hasta acá llegamos, deciden ponerle veneno en un vaso y se lo dan. Benito ahí dice que hace la señal de la cruz, bendice el vaso y el vaso se rompe, ¿no? Se rompen dos, se hacen añicos, bueno, depende de la fuente, se escuchan las dos versiones. Lo importante es que el vaso se rompe y a partir de ese momento Benito se da cuenta que pese a todo el esfuerzo que estaba haciendo, no podía ayudar a esos monjes rebeldes, ¿no? Entonces dice, estoy gastando mi tiempo, mi fuerza y demás, y prefiere volver a vivir en su soledad. Bueno, después de un tiempo que permanece en esa soledad, digamos que para qué le sirvió a Benito esta experiencia, porque nada es porque sí en la vida, ¿vieron? Uno es como que va viviendo cosas y, bueno, dice que esta experiencia a Benito le dio la pauta y la certeza de que no solamente la sociedad romana estaba moralmente afectada y en crisis, sino también el cristianismo mismo, ¿no? La vida de los cristianos creyentes que estaban en un grupo de monjes y demás. Entonces dice, bueno, la reforma requiere urgencia y valentía, ¿no? Así que, bueno, lo que no sabía Benito era la misión que Dios le había preparado, porque de pronto empiezan a venir estudiantes, o sea, jóvenes,
que digamos, muchas veces eran también de la clase noble. Los padres estaban muchas veces desesperados para que sus hijos estuvieran con una buena educación, en una formación de virtudes y demás, y entonces se empiezan a dar cuenta que Benito iba como de a poco generando una escuela de formación de virtudes, iba enseñando esto del arte de la moral. Entonces empieza a recibir cada vez más jóvenes y después también vienen adultos, y es así que se va poco a poco generando estos monasterios. Benito genera es el, digamos, el gran autor de los monasterios. En el año 530 funda el monasterio de Monte Cassino. Fíjense que la obra de Benito fue una obra, digamos, esplendorosa, ¿no? Por supuesto que no se le puede atribuir a Benito, pero sí el hecho de haber tenido tanta fe y haber creído en esto, ¿no? Bueno, y de esta manera decimos que Benito, ¿qué hizo? ¿Cuál fue la particularidad de él? Pudo brotar en medio de esa crisis moral que había, de esa sociedad en ruinas, podríamos decir, del Imperio Romano, lo mejor de la cultura greco-romana, porque él mantuvo todas estas fuentes greco-romanas y supo difundirlas y de esta manera propagarlas hacia la fe cristiana. Claro, bueno, imaginémonos por un momento, ¿no? Que Benito, con lo que nos compartí Mariela, bueno, siendo eremita, estando de manera casi viviendo ermitañamente en una cueva, no era difícil pensar, digamos, que la gente se preguntaba por él, entonces, bueno, estará bien, habrá perdido la cordura, enloqueció, porque era una nota distintiva en la cultura y en la sociedad occidental en esa época, pero ¿acaso, bueno, Pablo, alguien se imaginó que de este joven brotaría una semilla que cambiara la cultura occidental? Y difícilmente, ¿no? Difícil. Yo me imagino la vida de San Benito en ese momento y seguramente fue muy cuestionado. Algunos no lo habrán aceptado. Bueno, Mariela nos relataba el suceso de los monjes que tratan de... El vaso. Pero lo importante de esto es preguntarse cómo hizo el santo para generar un cambio cultural tan trascendente, ¿no? Cómo hizo para recobrar los valores morales en esa civilización que estaba en crisis, como la nuestra actualmente, ¿no? Me imagino esa civilización de aquel momento y me imagino, me traigo al día de hoy y veo las similitudes, ¿no? De esa civilización en crisis. Y lo cierto es que Benito entendió, y esto es por la gracia de Dios, que la sociedad necesitaba de hombres de fe dotados de comportamientos virtuosos. Y para ello diseña una regla que permite guiar la vida de los monasterios y cuyo primer término fue ausculta. Este término que significa escucha. Y esta regla fue y continúa siendo muy importante y distinto a lo que muchos piensan, no es solamente para los benedictinos o para los monjes, sino que también para toda persona que esté interesada en crear una sociedad más humana, más justa y más virtuosa, ya que se centra en la necesidad de volver a escuchar la voz superior del Señor, ¿no? Esas leyes eternas que rigen todo el orden creado, que están por encima de todo hombre, que están por encima de toda sociedad y de toda la cultura, ¿no? Con esta regla, este santo de Nurcia logró regenerar la sociedad europea olvidada de Dios y torcida sobre su propio ego. Claro, fíjense, ¿no?, en esto que dice Pablo. La orden de Benito, como decíamos antes, no es obra de un genio humano. Un hombre no puede hacer esta obra que vemos que logró hacer San Benito y que permanece hasta el día de hoy, ¿no? Evidentemente, acá hay otra cosa. Por eso San Henry Newman, un santo muy recientemente declarado santo, bueno, se puede
se puede ver de él en internet y en varios lugares que es un converso, perteneció a la religión anglicana y durante su transitar por la vida vio que la verdad estaba en el catolicismo y se convierte, ¿no? Bueno, este santo, ¿qué dice acerca de la Orden de San Benito? Dice, en esta obra se vislumbra que detrás de todo esto había una vitalidad intrínseca que movía a todas las partes hacia donde el espíritu las dirigía. Es como que existe una voluntad o una vitalidad intrínseca que mueve no solo a Benito, sino también a cada persona que iba recibiendo lo que Benito iba transmitiendo, ¿no? Entonces se fue formando de manera natural, espontánea, no era como un sistema que hay un superior que trata de determinar cómo debe formarse, sino que acá era algo espontáneo. Iba creciendo solo, por gracia de Dios, ¿no? Y dice que es justamente esta vitalidad intrínseca la que le permite a San Benito luchar contra ese gran individualismo y también contra la falta de disciplina que regía en ese tiempo en la cultura europea, ¿no? Y otra de las particularidades que tiene esta obra de San Benito fue que él supo reconocer y transmitir, sobre todo a quienes estaban a su alrededor, que la vida de todo hombre, pero muy especialmente de los que profesan el cristianismo, tiene dos pilares fundamentales. Uno es la oración. Dice, nunca debemos subestimar la oración, porque la oración es el punto de encuentro con Dios, ¿no? Y en este sentido, él no era de hablarlo, sino de dar el ejemplo. Benito rezaba cuando se levantaba, a media mañana, a mediodía, por la tarde, tardecita, noche, rezaba muchas veces al día. Es más, tenían una campanita, la hacían sonar y se reunían todos, estén haciendo lo que estén haciendo, se reunían para ese momento de oración. Y el otro aspecto que marcaba Benito era el tema del trabajo. Con Benito el trabajo que hasta entonces venía siendo algo desmerecido, que era de esclavos y demás, va a tener por primera vez una concepción espiritual. Él lo veía como una alabanza a Dios y los forma a quienes estaban con él de manera tal que pueden también ellos sobrenaturalizar el trabajo. Por eso les decía a Benito, tengan cuidado con la pereza porque es el peor enemigo del alma. Y de ahí la famosa ejaculatoria, en latín, ora et labora, que significa ora y trabaja. Claro, evidentemente el aporte fundamental en este cambio cultural, ¿no? Y Benito enseña por medio del trabajo, como bien lo dice Mariela, también a vincular con Dios y con los hermanos, o sea, a vincular su trabajo con Dios y también en la comunidad. Recordemos también que veníamos de este conflicto social, podríamos decir, del Imperio Romano, donde las personas dependían 100% de la dádiva o del imperio o de los gobernadores en las distintas localidades que tenía el imperio, y Benito cambia esa mentalidad en el trabajador para no depender de nadie y empezar con los famosos trabajos artesanales. Siempre donde hay un monasterio, hay un trabajo artesanal también y un cultivo de la tierra también del mismo. Entonces cambió rotundamente el trabajo y la economía a través del cambio, en este cambio cultural occidental. Pero bueno, ¿qué más nos pueden compartir sobre él? ¿Qué queda más en el tintero, Pablo? Fíjate, Pablo, que interesante este punto, porque el santo en realidad inspira a poner en práctica el ejercicio de las virtudes. ¿Y esto para qué? Para buscar siempre la verdad en todo lo que se haga. Y esto nos aportaron los benedictinos, ¿no? Nos aportaron una nueva mirada respecto del trabajo, que hasta ese entonces era visto como una tarea de esclavos, o si nos retomamos mucho antes, a la época de Aristóteles, donde era los trabajadores eran una clase distinta, baja, o eran aquellos que no tenían, no eran filósofos, que eran una clase de los intelectuales. Lo incorporaron en su vida como una actividad digna de colaboración con Dios, y así lograron reestructurar la agricultura europea,
han convertido zonas que eran boscosas, tal vez áreas o pantanosas, en tierra fértil y en tierra fructífera, y hicieron florecer su economía también. Esto, Arnold Toynbee nos dice que el movimiento benedictino constituyó en el plano económico un renacimiento de la agricultura. La regla benedictina logró lo que nunca habían logrado las leyes agrarias, porque obró no como lo hace una acción estatal, de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, y así provocando la iniciativa del individuo al despertar su entusiasmo religioso. Claro, bueno, y esto que vos estás diciendo, Pablo, en esta idea de abajo hacia arriba, bueno, es lo que conocemos como principio de subsidiariedad, ¿verdad, Mariela? Exactamente, ese es el principio de subsidiariedad, ¿no? Este principio, ¿en qué consiste? En promover la dignidad de las personas, ¿no? Y el sentido religioso que las personas tienen. Fíjense, y no solamente hace referencia al hombre, sino a los pequeños grupos, a las familias. No es lo mismo darle todo servido a una persona que promoverlo, moverlo para que la persona desarrolle sus virtudes, sus talentos, y eso redunda en beneficios para todos. Por eso lo que hacía San Benito era, bueno, les enseñaba a cultivar, les enseñaba a sembrar o simplemente les iba allanando el camino para que ellos lo pudieran hacer. Y ellos lo hacían porque ellos mismos tenían esas facultades, esos talentos, y así iba creciendo la sociedad. Por eso este principio está muy vinculado al Estado, ¿no? En el sentido de que un Estado siempre tiene que tener en cuenta que hay que potenciar esos talentos que tienen las familias, esos talentos que tienen los individuos, y no anularlos o digamos, sustituirlos. De alguna forma buscar cómo acompañar a esos grupos de familias que, por ejemplo, están aptas para educar a la prole. Bueno, de qué manera se les ayuda, se les acompaña para que sean los principales educadores de sus hijos. Bueno, de qué manera se las acompaña para que puedan hacer sus pequeñas empresas. Bueno, y todo esto es lo que se conoce como principio de subsidiariedad y tiene un impacto muy fuerte, ¿no? Cuando se pone en práctica. Lo vemos con el caso de San Benito. Y bueno, una última aporte, ¿no? Que esto de los benedictinos generó muchos frutos, podríamos decir, en la sociedad, muy buenos frutos, y se podría hablar muchísimo más, ¿no? Pero quería destacar algo como que fue el principal logro, dice el cardenal Barron en uno de sus videos, de San Benito, y la particularidad de este santo es que pudo conservar la cultura greco-romana, todas las fuentes de las prehistóricas, Aristóteles, Platón, todo esto, ¿no? Y utilizarlo como una matriz para llevar todo esto a la fe cristiana y promover y desarrollar esta fe cristiana, respetando la dignidad de las personas en uno de los momentos más difíciles por los que se encontraba pasando la sociedad europea, y en definitiva podemos ver cómo Benito moldeó una forma de vida, podríamos decir, que terminó moldeando toda una civilización europea, ¿no? No, claro, entonces podemos pensar que la comunidad benedictina fue el cimiento de pueblos, de nuevas ciudades, desde pequeñas villas hasta grandes ciudades, que fue creciendo también demográficamente. Claro, exactamente. Es así, Pablo, ¿no? La particularidad de San Benito es que no se conformó con hacer siempre las mismas cosas, las cosas que venían haciendo todos, sino que supo identificar que tenía una vinculación muy importante con Dios y puso su vida al servicio de Dios. Y esto fue lo que hizo, podríamos decir, ese impacto, ¿no? Poner su vida al servicio de Dios fue lo que generó esta capacidad creativa y toda la obra que consecuentemente llevó adelante Benito. A partir de esto también supo identificar un método para guiar a digamos, quienes lo rodeaban, a todas las personas que venían por el camino de la fe y a través del comportamiento virtuoso, ¿no? Eso es algo fundamental en esta obra.
fue como una levadura que fermenta en medio de la masa. Vieron que la levadura es algo chiquito. Uno lo coloca en una masa y la masa empieza a hacerse, bueno, cada vez más grande. De esta manera obró esta cultura, ¿no? Benito era como que tenía esta pequeña semillita, la planta en medio de una sociedad que estaba en crisis y empieza a fermentar esta pequeña semillita y se empieza a hacer este taller de virtudes y este arte de generar comportamientos acordes a una recta razón, podríamos decir, ¿no? Tal cual, ¿no? Para recordarle también a las personas que están compartiendo con nosotros, que nos pueden ir anotando sus preguntas, pueden ir dejándolas si quieren en el chat también a las preguntas, o comentarios o reflexiones, los pueden ir escribiendo a través del chat de la plataforma, para que al final vamos a dar un tiempo también, un espacio para preguntas, lo pueden ir anotando, para que al final podamos evacuar dudas, o también leer también sus reflexiones y comentarios al respecto, ¿no? También aquellos que están también por YouTube, que nos están siguiendo, también pueden escribir también por allí, ya está restablecida la conexión por allí. Porque claro, es tanta la información que venimos conversando primero sobre San Agustín, que comenzaste compartiendo, Pablo, y ahora también con San Benito, ¿no? Y bueno, para ir profundizando, o precisando, mejor dicho, algo más de Benito, ¿cómo podríamos reflejar a San Benito en tiempos de hoy? O tal vez otra pregunta, ¿en qué momento de la historia de la sociedad perdió contacto con esta cultura cristiana que fue tan enriquecedora, tan constructiva para la cultura occidental? O tal vez, ¿en qué momento es importante la historia contemporánea se realizaron cambios culturales sin estos valores adquiridos por estos grandes personajes? Qué pregunta, ¿no? Bueno, en la edad moderna aparecen algunas ideas que calan hondo en el corazón de este hombre, ¿no? En el hombre de esta época moderna. Queremos ver algunas ideas de por qué pasa esto, y bueno, seguramente se había enfriado en ese hombre aquel encuentro primero con Dios, ¿no? Si hacemos memoria de lo que venimos hablando, lo que había significado ese encuentro, esa venida de Cristo para el hombre, ese Cristo que le da al hombre o le devuelve la idea de su dignidad, ¿no? Esa dignidad inalienable que ningún sabio, filósofo, rey se lo podría arrebatar jamás. Seguramente se habría perdido este encuentro personal con Cristo, se habrían olvidado de todo lo que habían transmitido los testigos a través de la transmisión apostólica, de aquella vivencia de ese Cristo que dio la vida por este hombre y le devolvió la dignidad al hombre, ¿no? Y también por las innumerables fallas de los hombres que conformaban quizás la iglesia de esa época, ¿no? Hay un autor de un libro, bueno, escribió muchos libros, pero hay un libro especial que se llama El humanismo ateo. Este autor es Henry de Lubac. En este libro, Henry de Lubac llama a este fenómeno del que estamos hablando, lo llama el trágico equívoco. Bueno, hoy esta webinar se llama el trágico equívoco de la cultura, ¿no? En la cultura. Y es nada más y nada menos que esta ambivalencia en este hombre, ¿no? De ese hombre del cual se había sentido liberado por Dios. Ese hombre que había sido, había encontrado la dignidad de ser hijo de Dios, y que era la dignidad más grande que tenía y que nadie se la podía arrebatar. A ese hombre que lo siente a Dios como un rival, alguien que lo oprime. Aparecerán algunos filósofos que hablarán de que Dios lo oprime al hombre y que el hombre deposita todo lo bueno de él en ese Dios que le quita todo lo bueno. Podríamos mencionar algunas de estas ideas, ¿no?, que dieron origen a este pensamiento trágico. Bueno, en el siglo XIX podemos hablar de la Revolución Francesa, que tiene cosas buenas seguramente, como ser la Declaración de los Derechos Humanos, pero también a partir de esta nueva corriente filosófica se produce parte de este trágico equívoco en la sociedad, de este trágico que nos habla Lubac, dado que se cae en el error de considerar a Dios, de que Dios no es una persona,
de que Dios solamente es una idea, un mito, un concepto. Esta concepción de Dios abre el camino a movimientos intelectuales que nacen en este siglo XIX, como ser el racionalismo, el libre pensamiento, el liberalismo. Y de esta idea de pensamientos encontramos durante el siglo XIX a filósofos como Ludwig Feuerbach, quien tendrá una fuerte influencia también en otros destacados pensadores ateos del mismo siglo, como Arthur Schopenhauer o Karl Marx o Friedrich Nietzsche. Bueno, para describir algunas de sus ideas, ¿no? Karl Marx aporta la categorización de las clases, que fue un buen aporte, que se pudo visibilizar también al pobre y que no quede excluido, pero sin embargo escribe en su libro y en la obra de la contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, una de sus citas ateas más célebres, ¿no? Dice: la religión es el alivio de la criatura oprimida, el sentimiento de un mundo sin corazón y el espíritu de un estado de cosas desalmado, es el opio del pueblo. También, para citar a otro de estos filósofos, Friedrich Nietzsche acuñó otra célebre lema, ¿no? Dios ha muerto. Bueno, Nietzsche argumenta que el cristianismo como sistema de creencias ha sido la institución moral del mundo occidental y que su rechazo y colapso como resultado del pensamiento moderno, o sea, la muerte de Dios, podría causar el surgimiento del nihilismo. ¿Y qué es el nihilismo? Es la desaparición de todos los valores. Claro, qué buenos amigos, ¿no? Que lo estás compartiendo, Pablo. A mí me hace acordar, no hace mucho, había leído también en redes sociales, en plataformas, me hacía acordar a esta consecuencia de sacar la fuente del valor moral dentro de la sociedad, dentro de la cultura, y cómo, por ejemplo, queda una sociedad en duda, sin saber qué es lo bueno, qué es lo malo, o todo es bueno, aparentemente bueno, y hay que respetar todo eso que aparentemente es bueno, sin discriminar, ¿no? Y allá entramos en una palabra más ideológica, ¿no? Y me acuerdo, por ejemplo, de un streamer de acá de Argentina, sé que nos están mirando también desde otros países, hay un streamer, digamos que es, por así decirlo, de dedicación, de estar grabando video y ser influencer, tener influencia sobre otras personas a través de redes sociales, como es Santiago Maratea, acá en Argentina, que por ejemplo tuvo muchas causas buenas, juntó dinero, por ejemplo, para deportistas argentinos, jóvenes deportistas argentinos, para participar en Preolímpicos, necesitaban costear su viaje, también para niños que padecían enfermedades de alta complejidad, también juntó en menos de 24 horas aproximadamente 3 millones de pesos, ¿no? Pero sin embargo también está una de sus últimas campañas, la recaudación de fondos para los niños que deciden cambiar su genitalidad a través de un cambio de percepción de su género, ¿no? Entonces, claro, cómo se confunden, ¿no? A veces con las buenas intenciones, y perdemos el eje de la moral, ¿no? Porque fueron sacando a través del mismo, fueron sacando todos aquellos valores trascendentales que también hablamos en la conferencia anterior, nos planteaba vos, Pablo, con Darío, sacando estos valores trascendentales de la sociedad. Bueno, sí, a esto también le quería sumar, ¿no? Que al sacar todo esto que estás diciendo, Pablo, fíjense cómo el hombre se empobrece. Acá había unas preguntas que justamente hablan de la revolución industrial y demás, qué implicancias tienen, ¿no? Bueno, pensemos en esto, ¿no? Cuando el hombre pierde esto, o sea, se aleja de su creador, todos estos derechos que fue reconociendo a lo largo de la historia, que Cristo vino en su momento a mostrar que tenía, que Benito nuevamente trata de restaurar y demás, con estos pensamientos ateos, queda todo como, ¿vieron un cernidor? Pasa todo por un cernidor y parecería que toda la cultura esta quedó en el olvido.
Eso es un poco lo que pasa, ¿no? Entonces el hombre pierde el sentido de quién es, se pierde a sí mismo, podríamos decir. Pero ¿qué es lo más grave de esto? En otros momentos, con Marx y demás, a veces se veía la opresión, ¿no? Entonces, bueno, la lucha era porque se sentían oprimidos, batallas físicas, trataban de sacarse de encima esa clase que los tenía a maltraer y demás, pero el problema actual es que se está atacando directamente el corazón, podríamos decir, del hombre, ¿no? Que es la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Es ese espacio más sagrado que tenemos donde tenemos la oportunidad de encontrarnos con Dios. Fíjense que una de las preguntas dice, ¿cómo podemos hacer para volver a encontrarnos para volver a tener ese encuentro con Dios como lo hizo Benito? Esto tiene que ver con formar una recta conciencia. Debemos ser responsables en la formación de nuestra conciencia. Buscar aquello que que aporte valores y no los disvalores. Bueno, empezar a reconocer, ¿no? Por dónde viene todas estas ideologías que tratan de que el hombre se desvincule de sí mismo y por dónde viene aquella otra parte que le trata de dar al hombre su propia dignidad, ¿no? Porque es un punto de partida fundamental, ¿no? Y cuando el hombre se empieza a dar cuenta de esto, puede empezar a luchar por su propia conciencia, como quien dice. Alejarse de Dios lo daña. Es una realidad, ¿no? Porque no podemos estar no podemos discernir con claridad lo que está bien y lo que está mal si nos dejamos llevar por cualquier ideología. Entonces, bueno, eso es un punto de partida, ¿no? Ya vimos que Cristo vino a decirnos esto y que San Benito de esta misma manera viene a fijar valores cristianos, ¿no? Porque lo que San Benito hizo fue mostrar que los valores cristianos son los que le dan dignidad al hombre. Así que bueno, eso. Claro está, como decía Mariela, incluso en lo que decís de la presencia de Dios en el hombre a través de la conciencia, las definiciones más agradables, más lindas que escuchamos también de conciencia es que es el sagrario del hombre, ¿no? Ese espacio íntimo y de encuentro profundo que uno puede tener con Dios en su vida, ¿no? Por supuesto que hubo un quiebre a partir de la Edad Moderna entre la cultura, la fe y la razón. Ahora bien, Pablo, ¿cuáles han sido las consecuencias para el hombre y para toda la cultura por esta opción de dejar a Dios de lado? Bueno, tomemos un ejemplo, ¿no? Si tomamos un ejemplo de aquel momento, la Ilustración pensaba que era el tiempo de las luces, donde por medio de la razón, del conocimiento, la humanidad iba a dar un gran salto. Pero lo que el hombre intentó en verdad fue sacar a Dios del medio y poner en su lugar la autosuficiencia, fundada en ese mismo razonamiento, el hombre como centro del mundo, y la razón se convierte en Dios. Y esto que genera una supuesta liberación del hombre, pero todos sabemos que en verdad no lo libera, ¿no? En verdad la razón es importante para el hombre conoce, aprende, se relaciona con la existencia de la razón, pero no es esta la única vía de conocimiento, no es la vía del conocimiento absoluto, sino que la razón necesita de la asistencia de la fe, porque por sí sola la razón es muy limitada. Por eso, más que liberación, genera una verdadera esclavitud en el hombre, dado que al no tener quien lo guíe, termina esclavizado por el poder político, por el capitalismo moderno que iba creciendo, en crecimiento. La ciencia, podemos ver en otro ejemplo, ¿no? En vez de ponerse al servicio de la sociedad, se separa por especialidades y pequeñas parcelas. Más adelante veremos un filósofo, Comte, que es quien es positivista y quien produce esto, ¿no? Ya no Está spoileando. Ya no hay una unidad integradora, sino disciplinas cada vez más especializadas en partes, en parcelas, ¿no? Claro, y justo en lo que vos dices, Pablo, sobre la ciencia, nos preguntaba José María, nuestro seguidor ya desde hace varios años, José María, y nuestro relator de la semana pasada, de la conferencia de la semana pasada, nos pregunta, bueno, cómo influye el enciclopedismo y las nuevas ciencias que alejan a
al hombre de Dios, ¿no? Y es tal cual lo que estás planteando, ¿no? Cada vez más especializada, y se van alejando ante una supuesta liberación del hombre a través del conocimiento. Es así. Bien. Y bueno, en esto también creo que es importante marcar que cuando el hombre se aleja de Dios, se va tornando cada vez más individualista, ¿no? Más competitivo, eso lo vemos en nuestra sociedad, qué es lo que está pasando, ¿no? Un hombre individualista, se encierra en sí mismo, competitivo en todos los ámbitos, desprovisto de valores. Y esto, si bien en su momento existió, hoy vuelve a retomarse. ¿Por qué? Porque comenzamos a ver cuáles son los frutos del ateísmo que hablaba Pablo, ¿no? A partir de todo este pensamiento que de alguna manera pone al hombre como el superhombre, bueno, se va generando todo este pensamiento ateo, y los frutos son realmente muy graves. Si nos ponemos a mirar los sistemas políticos de los últimos tiempos, vamos a ver cómo imperó, no sé, regímenes nacionalistas, el comunismo, el socialismo, bueno, y tantos otros, ¿no? El fascismo, que de alguna manera buscaban, no sé, supuestamente igualdad y buenos, tenían cosas buenas que buscaban, pero como muchas veces el motor era o la revolución o bueno, la guerra y demás, terminaron llevando a muchos de los países en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Un gran conflicto que se generó entre distintas naciones. Después también, por ejemplo, esto de la Revolución Rusa, lo de Auschwitz, todo lo que sabemos de este antisemismo y demás, bueno, está muy vinculado a esta idea de superhombre que en algún momento plantó Nietzsche, ¿no? El hombre que todo lo puede, y desde ahí, bueno, todo lo puede y va haciendo como él piensa que es lo correcto sin tener en cuenta esa ley superior de la que habla. Y también pasa lo mismo con China maoísta, y bueno, y esta quizás se fijó más en la idea de Marx, cuando Marx hablaba de luchar entre clase oprimida y opresores. Bueno, esto también se llevó a grandes escalas y terminó generando luchas entre estados. Vemos entonces que el siglo XX, a partir de todo este ateísmo que se fue sembrando, fue uno de los más aberrantes y más sangrientos que tuvo la historia de la humanidad. Y fíjense que la particularidad que tiene es que reprimieron la religión y siempre vieron al cristianismo como incompatible con sus ideologías. Son ideologías que lucharon contra Dios, en definitiva lucharon contra la sociedad y lucharon contra el hombre mismo, ¿no? Claro, y es el origen conceptual del superhombre, ¿no? Que nos planteaba Pablo también hace un momento, el origen de todo el régimen totalitarista. Que esto hace que, claro, no sea solamente un simple ateísmo por no creer en Dios y en los valores que transmite también la religión, sino empezar a reemplazar a Dios de la sociedad y los valores trascendentales y morales que aporta la religión a la cultura para imponer lo ideológico de su régimen totalitarista. Entonces ya no es un simple ateísmo, sino, como bien lo plantea Henry de Lubac en el libro, un antiteísmo, ¿no? Es un combate hacia los valores trascendentales y morales que tiene toda la sociedad, ¿no? Y estas consecuencias, estos cambios culturales que fueron surgiendo a partir de estos pensadores modernos. Pablo, ¿cómo incide todo esto en el día de hoy? Bueno, si vemos desde esa época hasta aquí, esto se sigue de eso y se rompen los lazos de integración en la sociedad, entre las personas. Aparece también un ataque directo a la familia, que esto lo podemos ver muy claro hoy, con las distintas leyes que se han ido suscitando. Bueno, la ley del aborto en Argentina es un claro ejemplo de esto. La persona cada vez más sumergida en sí mismo, un egocentrismo, el materialismo, que transforman a esta sociedad en una sociedad de consumo, y también en la sociedad de búsqueda de placeres, ¿no? Si ustedes
bueno, que vivimos en Argentina, ven la última campaña política, y lo que iban expresando los candidatos era esto, ¿no? La búsqueda del placer por el placer mismo. El porro, que lo tenemos en las distintas canciones, los distintos influencers que hoy van apareciendo, músicos, el garche, decía una de las candidatas a diputadas nacionales. Bueno, todo esto va apareciendo hoy, ¿no? Y esto genera en el hombre un vacío existencial, genera una angustia en el hombre, y que este hombre no logra saber qué le pasa, y que hay una crisis a la cual no sabe darle sentido y no encuentra un sentido en su vida. Tenemos también el casamiento de las personas entre el mismo sexo, los movimientos feministas, que intentan liberar a la mujer y hablan que para liberar a la mujer tienen que liberarla de los hijos, tienen que liberarla de las funciones del hogar, de los quehaceres, y sobre todo tienen que liberarla de ese don tan preciado que Dios le ha dado, de dar a luz a un nuevo ser, ¿no? Y todo eso... No, y los ejemplos cada vez, lamentablemente, como Pablo, los ejemplos cada vez como que van abundando cada vez más en nuestra sociedad, y en toda Latinoamérica también se va expandiendo, ¿no? Y en esto que nos planteas, Pablo, ¿cuál ha sido la reacción que tuvo la Iglesia para aportar o tratar de restaurar al hombre en la cultura? ¿Cuál fue su aporte, no? ¿O cuál fue el payaso que hablamos la semana pasada que Dios envía? Bueno, lo importante aquí que hay que saber es que la Iglesia sale y sigue saliendo. Siempre ha salido, nunca ha dejado de salir. Siempre de alguna manera u otra la Iglesia ha estado presente. Nosotros lo hemos visto desde el principio, desde la venida de Cristo hasta hoy, como desde los mártires, desde los apologetas, desde todos aquellos que han sabido poner la verdad en este mundo, siempre han salido al cruce y han salido a iluminar a esta cultura por distintos medios. Bueno, estas webinars, como la de hoy, intentan también ser uno de ellos, ¿no? Intentan transmitir esa luz en esta cultura. La vida de los santos constituye una gran riqueza dentro de la Iglesia, a la que hoy todos tenemos acceso, y puede ayudarnos mucho a nosotros a interpretar el desorden en el que está inmerso el mundo. Bueno, un poco lo veíamos en la vida de San Benito, ¿no? Otro santo que veníamos viendo también es San Agustín de Hipona, cómo sus escritos, su vida, iluminan a su época, y también hoy hasta nuestro tiempo, pero en su época, contra todas aquellas herejías, aquellos que intentaban desde adentro confundir, intentaban perjudicar la fe, ¿no? Que negaban tal vez la naturaleza divina de Jesús, entre otras cosas. Otro santo, Santo Tomás de Aquino, de igual manera dio luz a una sociedad confundida, aporta sobre la existencia de Dios y nos aporta 5 vías de conocimiento que harían posible una mejor comprensión de uno mismo y del mundo y de su relación con Dios. Estas vías de conocimiento a través de la razón. ¿Cómo a través de la razón yo puedo conocer desde la existencia de Dios? Claro, más reciente, también en el siglo XIX, Mariana nos nombraba a San John Henry Newman, aporta la necesaria relación entre la existencia, entre la fe y la razón, para acceder a la verdad. Bueno, y muchos otros, ¿no? No, claro, Pablo, y esto significa que a lo largo de la historia podemos ir descubriendo muchos de los aportes que dio la Iglesia Católica ante estas consecuencias del antiteísmo, ¿no? Bueno, a través de los actores que vos nombraste, también podemos agregar Santo Tomás Moro, la Madre Teresa de Calcuta, también como vemos una imagen con San Juan Pablo II, Carlo Acuti, que también, bueno, justo en Argentina están haciendo una misión con sus exequias, ¿no? Y bueno, como para ir cerrando un poco también la web de esta noche, Mariela, ¿cómo podemos concluir este contexto, este recuento histórico de la relación de la fe con nuestra cultura? Bueno, creo que como conclusión de todo esto que venimos diciendo, tenemos que ir tomando conciencia de lo que está pasando, ¿no? En este sentido, la Iglesia siempre ha venido acompañando a los hombres en estas realidades. Lo que pasa es que también tenemos que identificar qué entendemos por Iglesia, ¿no? Iglesia somos todos los bautizados, es decir,
todos aquellos que hemos recibido el bautismo, estamos llamados de una y otra manera a ser luz en medio de un mundo que cada vez se encuentra más subsumido en la tiniebla, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y en este sentido también, o sea, nuestra iglesia es madre y maestra, sigue la misión de Cristo. Cristo nos vino a mostrar que tenemos una dignidad. Bueno, la iglesia nos viene a mostrar también justamente esto, ¿no? Tenemos dignidad, y si escuchamos la palabra de Dios, vamos a ir descubriendo también toda la riqueza que tiene el ser humano por el hecho de estar vivo hoy, ¿no? Y todo lo que significa en esta vida y en la próxima, que no termina todo con la muerte, que también es algo que uno nunca lo quiere tener muy presente, pero bueno, en ese sentido también esta madre y maestra nos enseña, ¿no? El significado pasajero de nuestra vida y para qué, ¿no? Entonces hay un montón de preguntas que se hicieron en la webinar anterior que el hombre muchas veces no encuentra respuesta por esta situación de alejamiento. Y Dios viene a iluminarla a través de esta realidad que nos va mostrando los santos, y como ustedes bien decían, ¿no? Y acá lo que tenemos que tener en cuenta es que en la actualidad la Iglesia también actúa por medio de los laicos. ¿Y quiénes son los laicos? Todos los que de una u otra manera estamos con nuestras obligaciones temporales, que tenemos familia, que tenemos trabajos, que tenemos distintas realidades que atender, pero que al mismo tiempo vamos entendiendo estos signos de los tiempos que la Iglesia nos va mostrando, ¿no? Así que bueno, hay una pregunta acá que me venía como también un punto para reflexionar, y es que dice, ¿cómo podemos conseguir esa vitalidad intrínseca? En este sentido, hay una obra que dice se hace tarde y anochece, ¿no? Este, el tiempo de tinieblas, que dice el hombre debe volver al silencio. Es muy importante tener tiempos de reflexión, de silencio, de ese encuentro con Dios profundo como hacía San Benito. No serán 3 años en una gruta, pero sí podemos tomarnos un tiempo, a veces frente al sagrario, o en nuestro tiempo de oración y hablar con Dios, ¿no? Y demás, y bueno, ir cultivando eso que tenemos dentro. Bueno, creo que de esta forma se puede ir cambiando. Bueno, antes que nada, muchas gracias Mariela, muchas gracias Pablo por este tiempo compartido. Y bueno, ahora vamos a abrir un espacio para las preguntas, ¿sí? Ya fueron algunos escribiendo algunas preguntas, algunas reflexiones a través del chat. Los invitamos a que puedan en este momento, vamos a abrir un espacio y una ventana para las preguntas, lo cual tienen a través del chat la posibilidad de escribir en la ventanita celeste, que es de la de preguntas, para compartir alguna duda, inquietud que tengan, o alguna reflexión también de los que venimos charlando, que se nos fue haciendo cada vez más largo, porque también en la relación y la síntesis con la cultura hoy en día es muy, muy latente también. ¿Es así o no, chicos? Sí, por supuesto, ¿no? La verdad que se va haciendo, sí, tendríamos mucho más para explayarnos. De hecho, cuesta cortarlo. Pero bueno, también creo que por el tiempo que se nos ha ido, se puede dejar las preguntas, podemos ir contestándolas por privado. Claro, vamos a tener un tiempo un poquito más acotado que la semana pasada, pero para respetar también el tiempo de ustedes, pero nos pueden escribir también a través de las preguntas. Hay un comentario que ustedes pueden dejar una vez que cierran la conferencia, lo que están en Click Meeting, y pueden dejar en su comentario alguna reflexión o alguna pregunta también para que se la pueda responder luego, ¿no? También a los que están en la transmisión de YouTube también pueden dejar a través de los comentarios y del chat, y uno, bueno, cualquiera de nosotros también podemos ir respondiendo, o bueno, también compartir su reflexión, ¿no? Como también Tobías, antes de las preguntas que fueron respondiendo, ¿no? Sobre la vitalidad intrínseca que decías, Mariela, nos compartía que también San Benito consiguió su fortaleza y sabiduría para cambiar el mundo en su intimidad con Dios, ¿no? Un mundo tan ruidoso como el nuestro, tal cual, todavía mucho ruido, ¿sí? Un mundo con mucho ruido. Y bueno, está abierto ya el espacio de preguntas, aquellos que quieran ir escribiendo.
y lo vamos a compartir. Bien, vamos a compartir algunas de las preguntas. Bueno, sobre José María hablaba sobre la ciencia, creo que también Pablo ya lo fue compartiendo, ¿no? Cómo la ciencia actual también va alejando al hombre como criatura o como hijo, como lo bien nos planteas vos, como hijo de Dios, ¿sí? Bueno, vamos a tomar acá, a ver, en un segundo. José María, una pregunta, Pablo. Sí. No sé si es, ¿cómo se puede fortalecer la cultura cristiana a través de la patrulla en los ambientes que frecuentamos? Bueno, es importante, bueno, para todos los que no sepan, no todos son miembros del movimiento puente. La patrulla es una forma de acercamiento, de interesamiento por el otro, en donde yo me acerco al otro para escucharlo, para descubrir cómo está y para poder también guiarlo, ofrecerle caminos en su vida. Y esto es muy importante, acercarse al otro, conocer su realidad y también para mostrarle al otro la verdad, que nosotros la conocemos y quizás él no, ¿sí? Quizás él se ha confundido, estas ideas son muy fuertes y predominan en nuestra cultura, entonces uno tiene que acercarse al otro, conocer su realidad y no solo juzgar por lo que dice, habla o hace, y para poder mostrarle tal vez un camino que el otro no conoce. Entonces esto es importante, llegar a los ambientes. Nosotros como laicos, como decía Mariela, tenemos la posibilidad de llegar al otro a distintos ambientes, en nuestro lugar de trabajo, en los lugares que frecuentamos, para poder llevar la verdad de Cristo como lo llevaron tantos otros antes de nosotros. Tal cual, Pablo, es así, en el rol que tenemos cada uno como laico en nuestra vida cotidiana, ¿no? Bueno, nos estamos quedando sin tiempo ya. Muchas gracias a todos por los comentarios, sus preguntas. Aquellos que quieran seguir haciendo algunas preguntas lo pueden dejar a través de la plataforma, serán respondidas a la brevedad. Gracias a todos por la participación esta noche y por supuesto lo esperamos para la próxima semana para continuar conversando en este bloque en la tercera conferencia de FATA, que será titulada esta webi tercera como La verdad en medio del secularismo, ¿sí? Así que bueno, a través de la misma plataforma de Click Meeting como estamos hoy y también del vivo en el sitio de YouTube. Así que bueno, sin más que decir, bueno, muchas gracias chicos, Pablo, Mariela, muchas gracias a todos los que nos están acompañando y nos encontramos la semana que viene. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, buenas noches a todos. Que estén muy bien, chao, chao. Chao, hasta luego.